Hay partes del cuerpo que rara vez tomamos en cuenta, pero hay una que está frente a nosotros todo el tiempo y que además es la ventana de los aromas, tanto los agradables como los no tanto. La nariz es una parte del cuerpo que difícilmente podemos ocultar. Está en el centro de nuestra cara y además que sin ella nos veríamos bastante raros. Gracias a ella podemos respirar adecuadamente. Acompáñame a conocer un poco más sobre la nariz con ayuda de los especialistas. Soy Karina Moreno y esto es Vamos por Partes. Soy el doctor Guillermo Navarro Santos, teniente coronel médico cirujano retirado, otorrinolaringólogo y cirujano de cabeza y cuello. Hola, doctor Navarro, ¿cómo está? Hola Karina, pásale por favor. Muchas gracias. Si gustas tomar asiento. Gracias. A ver, doctor, ¿para qué sirve la nariz? La nariz tiene prácticamente dos funciones. Una es la función de la respiración, entre otras, y lo estético. Es nuestra presentación. Es la estructura que más impacta y que más produce cambios de la expresión facial. ¿Y por qué es importante? Es importante porque eso mejora el bienestar psíquico de las personas, que se manifiesta con la autoestima, principalmente. Dentro de esas funciones de la nariz, no descuidando ese aspecto, ¿sí? La principal función es la respiración. El paso del aire, las fosas nasales, que es la comunicación hacia la vía respiratoria inferior. Lo filtra el aire, lo calienta, pero también puede enfriarlo dependiendo la temperatura del ambiente y lo humidifica. Doctor, ¿y cómo está conformada la nariz? La nariz se divide en dos fosas nasales. Está formada por una pirámide de hueso y una pirámide y se continúa cartilaginosamente. ¿Sí? Por fuera recubierta con la piel y por dentro revestida con una mucosa muy especializada. Esa mucosa, entre otras funciones, produce el moco que va a ayudar a filtrar el paso del aire. Y la división, que es el tabique septal, permite que la nariz tenga un ciclo. Ese ciclo de la nariz es sumamente importante y nosotros lo percibimos principalmente cuando nos enfermamos por un proceso infeccioso, el más común, gripa o resfriado común. ¿Sí? Sentimos cómo se tapa una fosa nasal y la otra se destapa. Sí. La nariz tiene un ciclo que va a variar desde 20 minutos hasta 4 o 5 horas. Que va a depender de muchos factores ese ciclo, su duración. Pero si el tabique se encuentra desviado o que tenga una alteración morfológica y que provoque una obstrucción, el ciclo se altera y la función de la nariz se altera. Doctor, ¿y hay diferentes tipos de nariz? Sí, va a depender las clasificaciones. Nosotros aquí, en nuestra población en México, hablamos de una nariz mestiza, morfológicamente hablando. Sí. Pero hay clasificaciones que hablan hasta de 14 tipos de nariz. Son muchos los nombres y son de acuerdo a los rasgos. Se habla de una nariz griega, romana, tipo halcón, aguileña, chata, etcétera, etcétera. Entonces podemos saber. Inclusive hay un nombre que me llama a mí mucho la atención, que es angelical. ¿Y cuál es ese? La angelical es una nariz estilizada que da mucha armonía con el resto de la estructura facial. Es más o menos afilado. Es sumamente importante. Si la función de la nariz no es adecuada, el olfato también, por consecuencia, está sin funcionar adecuadamente.
La nariz filtra, humedece y mantiene el aire que respiramos a una temperatura constante de 36.5 grados centígrados. La ciencia médica no ha logrado un sustituto artificial para todas sus funciones. Aunque tenemos muy presente la nariz por el lugar que ocupa en nuestro rostro, pocas veces falla, por lo que no nos preguntamos cómo protegerla. ¿Usted cómo cuida su nariz? Yendo al doctor ahí en el trabajo nos hacen cada 6 meses, nos revisan de todo, ojo, nariz, azúcar, la diabetes, la presión. Siempre he tratado de cuidarme mi nariz. ¿De qué manera? De siempre conservarla limpia. Siempre conservarla limpia y francamente no he tenido problemas, pero yo si me falta, si se me constipa un poquito, entonces quiere decir que algo está mal y siempre voy con el médico y siempre todo está bien. Mi nombre es Celina Maldonado y soy estudiante y ama de casa. Yo noté los cambios en mi vida y yo creo que la ventaja es que he mejorado mucho a la hora de hacer ejercicio, a la hora de cocinar, bueno, en todas las cuestiones que tenían que ver con el olfato, el oler cosas, me resultaba algo complicado. No me gustaban mucho las flores por ello, entonces creo que es importante tener un buen olfato y a mí me ayuda mucho. La nariz es un órgano muy importante, por eso cuando exista alguna alteración es importante que acuda al médico especialista otorrinolaringólogo y no se automedique. Carla Fabiola Samano Uribe, soy médico otorrinolaringólogo y trabajo en el Instituto Médico Quirúrgico de Cabeza y Cuello. Una nariz sana es aquella que funciona bien. Una nariz que funciona bien es que respira normalmente, el olfato está normal, la parte de calefacción del aire funciona normalmente. Hay una parte muy importante también en cuanto a la fonación de ciertas palabras, de específicamente ciertas vocales y ciertas consonantes, y también tiene parte en cuanto a la expresión facial. No importa la edad o a qué nos dediquemos, es importante tener conciencia de nuestra nariz y conocer las diferentes problemáticas que podemos prevenir. Y si no, saber qué pueden hacer los especialistas para ayudarnos. Vamos por partes. Percibir los aromas del mundo, verse bien y hasta respirar correctamente, todo eso depende de tener una nariz sana. Aunque no parece, es un órgano bastante complejo, pero tan bien hecho que rara vez falla. Eso no significa que no merezca nuestra atención y cuidado. ¿Qué problemas podemos tener si no tenemos una nariz sana? La sinusitis, que pues normalmente es lo más común que tiene la gente, ¿no? Pues muchas enfermedades, podemos enfermarnos de los pulmones, no sé, de los bronquios, cosas así, ¿no? Bueno, se te reseca y eso te va a provocar que tengas problemas respiratorios, que no puedas tener las mismas defensas por la misma resequedad que tienes. Hay promulgación de bacterias, proliferación de bacterias y permites entrada de más cosas a tu cuerpo. La enfermedad que se llama sinusitis. Pues vamos a tener los problemas para respirar. Una mala respiración. Tengo problemas como me hace falta aire para mis pulmones, entonces siempre he tratado de cuidarme mi nariz. El problema más común de la nariz, con toda seguridad, es un proceso infeccioso a nivel nasal que es viral. Se conoce como gripe habitualmente, inclusive hace poco tuvimos una epidemia que condicionó toda una revolución dentro de nuestro México. Eso es en cuanto a enfermedades que se autolimitan. La gripe se autolimita, afortunadamente. Existen otros padecimientos, como son los traumatismos de la nariz, sangrados espontáneos de la nariz, y que como consecuencia de alguna de estas cosas provoquen una obstrucción de la nariz y ya no funcione adecuadamente.
Muy bien, doctor. Hablando de un problema respiratorio o los más comunes, por ejemplo, los ronquidos. El ronquido es el sonido que se genera por el paso del aire a través de la vía aérea superior. Obviamente que influye la nariz. Anteriormente el ronquido no era ni siquiera estudiado ni tomado en cuenta. Actualmente sabemos de una patología muy importante que se llama apnea obstructiva del sueño. Así es. Apnea significa que dejamos de respirar por X tiempo. Si una obstrucción de la nariz o a nivel posterior de la nariz que se llama rinofaringe existe, va a provocar sonido y obstrucción del paso del aire, por lo cual debe de ser valorado, estudiado para poder resolverlo. Causas existen muchísimas. Todos los que roncan, quiero aclarar, no están enfermos. Pero todos los que tienen apnea obstructiva del sueño, o sea, que dejan de respirar por periodos cuando están durmiendo. Que se despiertan. Sí, y que como consecuencia no descansan adecuadamente, no tienen un descanso adecuado, roncan. Sí. Para saber qué roncador no está enfermo y qué roncador sí está enfermo, tenemos que acudir con un médico especialista, de preferencia otorrinolaringólogo, que haga un interrogatorio, una exploración y que si detecta que es candidato a hacer un estudio, lo realice, porque el estudio nos va a arrojar el diagnóstico, si está sucediendo o no la enfermedad de apnea obstructiva del sueño. Y no nada más es un roncador habitual. La nariz, además de su importante labor como aire acondicionado, es la caja de resonancia de la voz y es capaz de identificar cerca de 4,000 olores diferentes. Las pruebas que existen para saber si una nariz funciona correctamente son muy variadas. Evidentemente es muy importante el interrogatorio sobre los síntomas que el paciente pudiera tener, pero las pruebas específicas pues son muy variables. Pueden ser desde muy sencillas, como es la rinoscopía anterior que realizamos en un consultorio con un rinoscopio, que es un aparato de metal que lo que hace es abrir la fosa nasal para que nosotros con una lámpara podamos observar por dentro de la nariz, desde pruebas un poco más sofisticadas como endoscopías nasales, que pueden ser con distintos tipos de aparatos, estudios de imagen como radiografías, tomografías, e incluso resonancias magnéticas cuando se amerita. Y también hay pruebas que se hacen como aspirado de moco, o cultivo de moco o exudado del moco nasal. Hay pruebas mucho más específicas como son la rinomanometría, que no es muy común realizarlas en consultorio y más bien se hacen cuando el padecimiento lo amerita. Tenía el tabique desviado, tenía un problema de nacimiento, se podría decir eso. Y pues me costó mucho trabajo el olfato, sobre todo el oler cosas era muy complicado para mí. Al hacer ejercicio era muy sofocante. Desde niña fui muy mala con los deportes porque no los practicaba, prácticamente no hacía nada y pues sí, me traía varios problemas. Doctor, cuéntenos ahora de los sangrados. Los sangrados tienen diferentes causas en la nariz, pero el más común, el más frecuente, que es espontáneo, se genera por una resequedad de la mucosa. Esa resequedad de la mucosa, como la nariz está sumamente irrigada o tiene mucho riego sanguíneo, de hecho ahí se juntan los dos sistemas, tanto el de la carótida externa como carótida interna, de tal manera que el flujo es abundante. Cuando la mucosa se reseca por condiciones climatológicas, por alguna enfermedad, por medicamentos, los medicamentos también producen resequedad nasal, ¿sí? Pacientes que están tomando diuréticos, pacientes que están tomando tratamientos contra el acné, etcétera, etcétera, les reseca la nariz y eso provoca sangrados espontáneos o sin trauma aparente. La solución de ese sangrado es relativamente fácil, sencillo, pero de todos modos no significa que no tengan que acudir con un especialista para que resuelva y diagnostique si no se trata de un problema más serio, porque inclusive hay tumores que se manifiestan con sangrados nasales, sobre todo en los jóvenes, en los niños
masculinos hay un tumor que es muy particular de ellos, se llama nasoangiofibroma, y que puede ser el único síntoma de ese tumor, y hay que ir con el especialista para que descarte esa posibilidad y que se trate nada más de un sangrado por resequedad nasal, por cualquiera de estos factores que estamos comentando. Dicen que el tiempo lo cura todo. Desafortunadamente no lo venden en las farmacias. Así que, ¿qué medidas preventivas podemos adoptar para cuidar nuestra nariz? Al regresar, vamos por partes. El filósofo y matemático Blaise Pascal dijo que si la nariz de Cleopatra hubiera sido más corta, la historia del mundo entero no sería la misma. No sabemos si el tamaño de una nariz es realmente tan importante. Lo que sí sabemos es que para su buen funcionamiento depende que tengamos una vida saludable. Los signos de alarma que podemos tener para saber que la nariz no está funcionando bien pues son muy diversos. Desde lo principal, que es no respirar bien, o darse cuenta que hay algún problema en cuanto a la respiración, ya sea que haya obstrucción o que haya congestión nasal, que haya sangrados que sean muy constantes o muy abundantes, resequedad importante de la nariz, que la nariz haga sonidos extraños, que haya algún tipo de secreciones anormales que pueda ser solo de un lado de la nariz, es decir, de una fosa nasal, o bien secreciones anormales como pus, moco verde, pueden variar, pero realmente son los más comunes. Para cuidar la nariz, lo importante es mantenerla bien humectada y limpia. Sobre todo no introducir sustancias extrañas como cremas distintas que existen en el mercado, que la gente piensa que le ayuda para respirar mejor en cierto momento, ¿no? Tratar de no manipular la nariz tanto por fuera como por dentro, es decir, no introducir objetos como cotonetes o ese tipo de cosas, papel incluso. Una cosa muy importante es no automedicarse. Hay muchos sprays nasales que existen en el mercado que se venden sin receta y que la gente muchas veces se automedica, y eso llega a provocar problemas de rinitis, ¿no? ¿Qué tan importante considera el sentido del olfato en su vida? Pues es muy importante porque uno se da cuenta cuando un producto está en mal estado, un producto, o sea, el mismo olfato le atrae a uno para comer o algo, ¿no? No, pues bastante importante porque cuando algún otro sentido nos falla, ya sea el oído o la vista, con el olfato podemos guiarnos un poquito, y aparte pues es con el que huele la comida, ¿no? Se da uno cuenta qué tal sabe. Doctor, ¿qué recomendaciones nos da en caso de tener algún problema respiratorio, en este caso el ronquido? Si roncan, ya detectaron que roncan, su familiar, su hijo, su hija, deben de ser valorados por un médico, de preferencia especialista. Y en este caso es el otorrinolaringólogo con quien deben ustedes de acudir, para que valore, detecte y, si es necesario un tratamiento, lo haga. Ahora, ¿en qué recomendaciones nos da en caso de sangrado? En caso de sangrado, el habitual, el más común, se resuelve con una maniobra muy sencilla, que tomen la nariz con 2 dedos, su pulgar, ¿sí? La parte terminal, no la parte dura. Aquí no funciona de nada. Ustedes se van a encontrar con que es una parte dura porque es la estructura ósea de la nariz. Entonces deben de irse la parte más inferior de la nariz, ¿sí? Y hacer presión, sin que condicionen dolor, pero tampoco que sea tan suave que no vamos a tener resultado para estar haciendo una presión sobre el sitio del sangrado. Con esto, que ustedes duren entre 5 y 11 minutos es suficiente para controlar el 90% de los sangrados. Esta es la maniobra que deben de hacer.
no acostarlos, no poner la cabeza para arriba, fomentos, etcétera, etcétera. No, esto es lo que deben de hacer, es la maniobra más sencilla. Ahora, ¿qué pasa en caso de una fractura? En caso de una fractura, si está sangrando, pueden realizar la misma maniobra que les acabo de describir y ustedes tienen, para que vayan a valor, no es urgente, no es muy urgente, es aparatoso, es impresionante, pero si no está sangrando y el golpe, ustedes le ven deformidad de la nariz, le ven alteraciones, inflamación, moretes, no se asusten, no se me aceleren, mantengan la calma, sean tranquilos y ustedes tienen perfectamente los siguientes, si es niño, 5 días para acudir con el especialista, si es adulto, hasta 8 días. Entre más rápido, por supuesto que es mejor, pero si se encuentran en un lugar donde no tenemos el servicio médico, donde por cuestiones de lugar no tienen acceso a un médico, no se asusten. Ustedes tienen, vuelvo a repetirles, si es adulto, 7 días, si es niño, 5 días, para que el doctor haga una corrección en ese término. Y la misma secuela que van a tener, si lo hacen inmediatamente o en el término de estos días, es el mismo resultado. No, mantener la calma. Yo nunca intenté nada, de hecho yo no conocía mi problema de la nariz, o sea, me di cuenta hasta que me hicieron una radiografía y los médicos fue de que cómo respira, pero mi problema era otro, entonces fue así como que por casualidad que me enteré de mi problema de nariz y ya a partir de ahí fue que empecé a notar realmente lo mal que estaba respirando, los olores, lo mal que los percibía y ya fue que busqué al especialista que me pudo ayudar. Yo les recomiendo que si tienen algún problema que no esperen, que busquen un especialista y pues que les va a cambiar la vida. A mí me ha ayudado muchísimo. Tomen muy en cuenta la función de su nariz, que se autoevalúen, así como existe la autoevaluación de mama en las mujeres, que ustedes se evalúen que está funcionando adecuadamente su nariz. Si funciona bien, ustedes tranquilos, los felicito, gozan de una salud en su nariz. Si no respiran adecuadamente, si se obstruye, si su olfato está alterado, acudan con un especialista. Es importante que lo hagan, ¿sí? Porque con toda seguridad hay alguna alteración que puede ser subsanada y se puede resolver a veces con muchísima facilidad. La adecuada función de su nariz les proporciona salud de todo su aparato respiratorio y la adecuada forma de su nariz les da autoestima. La nariz humedece, regula la temperatura y purifica el aire que respiramos. Además, hace que nuestro rostro se vea equilibrado y permite que percibamos olores. Lo menos que podemos hacer es tratarla con cariño. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Yo soy Karina Moreno y esto fue Vamos por Partes.